Pero voy a enviar la contraseña a más tardar mañana para que ustedes puedan accesar y bueno, pues esperaría que ya lo estén preparando. Es todo lo que hemos visto. Ya les había indicado hasta dónde es que lo vamos a hacer. Para este día hay un grupo, el grupo 10, que va a hacer su presentación. Quisiera saber si ya está listo el grupo 10. ¿Grupo 10? Sí, 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 ya estamos listos. Ok, está bien. Bueno, entonces van a ser dos partes. Terminamos toda la parte de presentación con el grupo 10 y luego la segunda parte vamos a continuar trabajando con lo que habíamos iniciado la vez anterior, eh, planteando todos los elementos que tiene la escuela nueva. Y para ese caso, Dagoberto, voy a pedir su ayuda para que en un momento me ayude a hacer la presentación en la que dejamos pendiente. Bueno, pues entonces me gustaría que el grupo 10 aliste ya su presentación y luego solo me espera unos 5 minutos para ver si ya todo el grupo se completa. Gracias. Licenciada, ya estamos listos. No sé si pasaría lista de los integrantes del grupo.
Bien, buenos días. Como el grupo me ha puesto ahí el listado, yo voy a pasar la lista. Wendy Maribel Alfaro. Wendy. Presente. Muy bien. Wendy Lisette Alfaro. Presente. Alexandra Yamilet Amaya. Presente. Edwin Isael García Ardón. Presente. Karen Yulisa Rodríguez. Presente. Boris Alexander Ventura Mayora. Boris. Jonathan Alexander Sánchez. Ah, sí, Boris está presentando Boris, sí. No lo había visto, Boris. Póngala en grande, por favor. Gracias. Henry Ricardo Girón. Presente. Fátima Beatriz González. Presente. José Hart Jackson Benjamín Orellana. Presente. Solo que no me pusieron aquí el coordinador. ¿Quién es el coordinador? Yo, Henry Ricardo Girón Abarca. Henry Ricardo Girón. Muy bien. Ok, tienen la palabra. La educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida misma. John Dewey. Tengan muy buenos días, queridos compañeros, estimados Buenos licenciados. días. Este día les vamos a hablar un poco acerca de los personajes sobre Friedrich Froebel, María Montessori y John Dewey. Quienes aportaron mucho para la transformación sobre lo que es la educación hacia los niños, combinaron la libertad con la organización del trabajo. Siguiente, por favor. ¿Quién fue John Dewey? Nació en Burlington, Vermont, Estados Unidos, el 20 de octubre de 1859 y falleció en Nueva York el 1 de junio de 1952. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense. Laboró en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Columbia en Nueva York. Dewey fue el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX. Asimismo, durante la primera mitad del siglo XX, fue la figura más representativa de la pedagogía progresista de Estados Unidos, aunque se le conoce más por sus escritos sobre la educación. Siguiente, por favor. El credo pedagógico de Dewey. La tesis principal es la creación del interés. La escuela debe ofrecer actividades que sean de interés para que el niño aprenda gradualmente sus sentidos. Si bien sabemos, la escuela es un lugar donde desarrollamos nuestros intereses, habilidades físicas y mentales, para que el alumno muestre un interés por los conocimientos que el docente comparte. Y así, a medida vamos avanzando, vamos desarrollando una curiosidad por querer indagar más sobre lo aprendido. La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey. Por lo tanto, es un error detenerse demasiado a considerar los intereses fijándolos en sus formas actuales, pues en efecto es necesario obligarlos a que evolucionen, suministrándoles todas las ocasiones posibles para traducirse en actividades conexas. Esta es la tesis capital de un breve escrito del año 1897, titulado Mi credo pedagógico, donde Dewey expone sucintamente los puntos principales de sus ideas pedagógicas. Dewey consideraba que a medida que el alumno avanza, se le tenían que dar nuevas actividades que fuesen del interés de ellos, para que así evolucionaran con nuevos conocimientos y que también pudiesen utilizar los conocimientos ya adquiridos. La vida activa y social del niño debe ser asimismo el centro dentro del cual se organizan progresivamente, pero las actividades manuales, expresivas o constructivas
seguirán siendo el centro de correlación de todos los estudios y abarcarán de la cocina a la costura, al modelado, al hilado, al tejido, a la carpintería, etc. Dewey nos daba a entender que para que la vida social y activa del niño estuviese en un constante aprendizaje, tenía que estar rodeado de actividades que llamaran la atención de los niños, para que se pudieran involucrar y así adquirían nuevos conocimientos. Siguiente, por favor. Dewey, el método. En Escuela y Sociedad, Dewey subraya la importancia que tienen, incluso desde el punto de vista educativo, las transformaciones tecnológicas y la llamada revolución industrial. Por consiguiente, fuera de la escuela propiamente dicha, contaba con otra escuela de la inteligencia, del carácter y de la sociedad, de tal modo que la primera podía limitarse a enseñarle las pocas habilidades instrumentales que difícilmente hubiera podido aprender en modo natural y espontáneo en el ambiente de los adultos o los coetáneos. Dewey propone un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que existe una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo, que surja un problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento, para que así el alumno pudiese desarrollar lo que él había ido aprendiendo a medida iba avanzando. Aportes a la educación actual. La escuela debe estar situada en la vida. El aprendizaje se da a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de los maestros. El alumno es el protagonista para que experimente y descubra el mundo de forma autónoma. El lema de Dewey es aprender haciendo. Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas, en la que los maestros pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo, y el cometido de la educación consiste en tomar su cargo esta actividad y orientarla. Desde el punto de vista de Dewey, el profesor cumple el rol de guía con sus estudiantes. El profesor que despierta entusiasmo en sus alumnos conseguía algo que ninguna de la suma de sus métodos sistematizados puede obtener. Dewey tiene la razón al decir que hay que aprender haciendo, ya que es teoría, práctica, empirismo, teoría, práctica, empirismo y así sucesivamente. Ejemplo de ello es como cuando se aprende a andar en bicicleta. ¿Qué es una bicicleta? ¿Cómo funciona una bicicleta? Y así probando todos los días aprendes a conducirla, a conocerla y a cuidarla. Y si le sigues así, ya tendrás un nuevo aprendizaje. De eso se trata la educación, de tener una teoría para que esta funcione, pero también hay que tener una práctica y un interés por querer aprender. Siguiente, por favor. El legado de Dewey. Digamos que para concluir, aunque tal vez hay en cada distrito escolar norteamericano por lo menos un maestro de la enseñanza pública que ha leído a Dewey y que trata de enseñar siguiendo sus propios principios, sus críticos han exagerado su influencia. Su legado reside menos en una práctica que en una visión crítica. La mayoría de las escuelas están lejos de ser lugares supremamente interesantes, y esas peligrosas avanzadillas de una civilización humanista que él hubiera querido que fuesen. Sin embargo, para los que quisieran que fueran precisamente eso, la obra de Dewey sigue siendo una gran fuente inspiradora. Transformó la escuela tradicional en escuela laboratorio, basándose en su ideología experimentalista. La escuela para Dewey se concibe como reconstrucción del orden social. El educador es un guía y orientador de los alumnos. Es una actividad en la que se incluye la ciencia de cualquier índole.
En su mismo proceso plantea más problemas a ser estudiados, en lo sucesivo que después reaccionan en el proceso educativo para cambiarlo aún más y así exige más pensamiento, más ciencia y así sucesivamente, educación y ciencia. Según Dewey, las personas consiguen realizarse utilizando sus talentos peculiares a fin de contribuir al bienestar de su comunidad, razón por la cual la función principal de la educación en toda sociedad democrática es ayudar a los niños a desarrollar un carácter, conjunto de hábitos y virtudes que les permite realizarse plenamente de esta forma. Los dejo con mi compañera Karen. Muy bien. Tengan buenos días. Yo les hablaré sobre María Montessori. Buenos días. Ella nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia, y murió un 6 de mayo de 1952 en Norwich, Países Bajos. Montessori fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista y humanista italiana. La familia de María Montessori estaba muy comprometida con su educación, ya que desde muy pequeña demostró grandes habilidades hacia la matemática. Por esa razón, la familia de Montessori decidió mudarse a Roma y ya en Roma a María Montessori le surgió el interés por estudiar medicina, pero su padre no estaba de acuerdo ya que él quería que fuera maestra. A la vez surgió el rechazo de sus compañeros de la facultad y del director general por el simple hecho de ser mujer. Siguiente, por favor. Bueno, aún las circunstancias no le impidieron seguir con su carrera y en 1896 se graduó como la primera mujer médica de Italia. Posteriormente, María Montessori fue miembro en la clínica psiquiatra de la Universidad de Roma, donde trabajó con niños con problemas mentales, enfermos y pobres. Es aquí donde tuvo la oportunidad de observar los comportamientos de los niños. Enseguida se dio cuenta que los niños no tenían ningún juguete, lo que hacía que siempre se aburrieran. Gracias a este hecho se dio cuenta que muchos problemas psicológicos que tenían los niños a los que atendían no eran problemas médicos. Las deficiencias mentales eran un problema pedagógico. Tuvo la idea de prepararles un ambiente agradable para ayudarlos con la seguridad que un tratamiento basado en educación especial ayudaría a mejorar sus condiciones mentales. Indagando, María Montessori encontró un método especial que ya había sido creado por los médicos franceses Jean Itard y Edouard Seguin, lo que la llevó a París a estudiar su método, recopilando información. Posteriormente regresó nuevamente a Roma y realizó un congreso donde expuso sus ideas que los niños con deficiencias mentales no era un problema médico, sino pedagógico. Más tarde se dedicó a trabajar con niños discapacitados utilizando el material realizado por ella, además de dirigir a los maestros del Instituto Pedagógico, donde se habían concentrado los niños llamados ineducables. Y fue así como María Montessori pasó de ser médica a maestra. Siguiente. Siguiente, por favor. Aportes a la educación. El método Montessori. También denominado método de la pedagogía científica. Es llamado así por el método que inicia, no porque sea riguroso el método que ofrece. Montessori plantea en su método 4 planos de la educación o etapas, teniendo en cuenta las diferentes fases de crecimiento del niño. Cada una de ellas es considerada un nivel. En cada nivel de la vida las necesidades son diferentes.
Estos cambios no son rápidos ni en cada niño se dan en el mismo tiempo. Por eso es necesario que el educador sea guiado por el niño y no al revés como ocurre en la educación tradicional. En la primera fase o nivel, el niño es conocido por la mente absorbente, ya que el niño aprende de su entorno, aprende a caminar, a hablar, entre otras cosas. La segunda fase va de los 6 a los 12 años, donde el niño ya tiene una mente más razonable. Las acciones que el niño realiza ya no son de manera espontánea, sino que ya son pensadas. La tercera etapa es de los 12 a los 18 años. Se caracteriza en que el niño pasó a ser un joven, ya adquirió las herramientas de las fases anteriores y también ya tiene la necesidad de contribuir a la sociedad. Y la otra etapa va de los 18 a los 24 años. Ya es un adulto, ya tiene experiencia, su mentalidad cambió, se conoce a sí mismo, ya es dueño de sus propias decisiones y ya sabe si continuar con sus estudios o, bueno, ya que para María Montessori la educación no tiene final. Siguiente. El objetivo principal del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador. Montessori constituye un sistema completo de experimentos pedagógicos junto con el material de enseñanza para esperar la reacción espontánea del niño. Por eso la casa, el jardín, el mobiliario y el material está pensado y preparado para satisfacer todas las necesidades del niño. Para María Montessori es fundamental el respeto, la libertad y la propia autoeducación de los niños. El rol del maestro es siempre mantener una actitud de respeto al niño, no menospreciarlo. Además, dejarlo ser libre en el aspecto que el niño escoja con qué juego él desea realizar, que no se lo imponga el maestro. Y la propia autoeducación de los niños, que el niño descubra cómo se realiza el juego por sí mismo. Siguiente. Bueno, en esta imagen pueden observar algunos de los materiales didácticos que María Montessori creó para los niños. Una de las características es que cada elemento aísla escrupulosamente una propiedad, la que pretende que el alumno adquiera. El material es autocorrector, quiere decir que el niño puede darse cuenta por sí mismo si está realizando bien la actividad, ya que le pueden sobrar piezas, y así él darse cuenta que no lo está haciendo bien y empezar nuevamente. El material es estético, ya que está formado de colores llamativos, estructurado. Los juegos tienen una mecánica y es accesible, ya que los juegos deben estar situados en un lugar donde el niño pueda tomarlo por sí mismo y a la vez devolverlo, y si han ensuciado algo, pues limpiarlo. Cualquier objeto presenta simultáneamente diversas propiedades. Además, es realista, ya que nos dice María Montessori que es un error darle juguetes como los que usan cotidianamente, como las muñecas, los soldados, entre otros juguetes, ya que no generan un aprendizaje en el niño. Siguiente. Friedrich Froebel. Augusto Guillermo Federico Froebel
Nació el 21 de abril de 1782 en Overweg, Turingia, y falleció en 1852. Comenzó sus estudios de forma autodidáctica, pero pudo continuar en las universidades de Jena, Gotinga y Berlín. Trabajó en diferentes hábitos como la sericultura, topografía o arquitectura, antes de descubrir su verdadera vocación. En 1817 la trasladó a Kelheim, donde desarrolló ideas para la educación de los niños en edad preescolar de 3 a 7 años. Estas ideas culminaron cuando estableció la primera institución dedicada exclusivamente a la educación de los niños en Blankenberg, Turingia, en 1837. Para esta escuela acuñó el término Kindergarten, jardín de niños. Es considerado uno de los más grandes innovadores de la ciencia de la educación del siglo XIX. La institución del jardín de infancia sigue vigente en la actualidad alrededor de todo el mundo, lo que muestra que la validad de sus propuestas. Siguiente. Fundación del Kindergarten de Federico Froebel. Froebel llega a la conclusión de que el hombre merece ser educado integralmente desde su infancia. Esta idea lo impulsa a dedicarse por entero al cuidado de la primera infancia y lo consagra como infatigable y ardiente amigo de los niños. De este modo, el inicialmente llamado Instituto Autodidáctico de Blankenburg cambia su nombre por el Instituto para la Educación del Impulso Activo de los Niños y de los Jóvenes. Ahí encontró la clave que lo conduciría 3 años después a la fundación de los Jardines de la Infancia. Basados en los pilares fundamentalmente de su concepción educativa: juego y trabajo, disciplina y libertad. Sin el juego-trabajo, pensaba él, la educación produce gente indolente, poco activa, sin ideales, y llamó dones a sus juegos educativos. En el año 1839, en Blankenburg, fue inaugurado el nuevo Instituto de Juegos Educativos, antecedente inmediato del Kindergarten, que fundaría en 1840. En el Kindergarten, pensado por Froebel, también se consideró fundamentalmente el contacto con la familia del niño, tanto que en su modo de trabajar debía reflejar algunas características de un hogar feliz: tranquilidad, cariño, confianza, calor. En este sentido, el autor pensaba que estos espacios educativos debían ser la prolongación del hogar. Siguiente. Froebel, el trabajo y la educación moral. El desemboque natural del juego es el trabajo. El niño pequeño quería ayudar en mil modos en las actividades de los adultos, y es un error desalentarlo, y un error crear falsas barreras entre la actividad que se hace por juego y la que se cumple seriamente. Froebel hace hincapié en no desalentar al niño en cualquier actividad que quiera realizar, sin importar que sea una actividad por juego o una actividad seria. Dios crea y obra interrumpidamente. Dios creó al hombre copia del mismo. Lo creó para que fuera la imagen de Dios. Por eso, el hombre debe crear y obrar a semejanza de Dios. Su espíritu, el espíritu del hombre, debe cernirse sobre la materia informe y sin figura, moverla para que tome figura y forma, ser y vida. Tal es el alto sentido, el significado profundo, el gran objetivo del trabajo y la laboriosidad del producir y del crear, como solemos decir con veraz y característica palabra. Por ello se debe encaminar al niño a trabajar en forma sencilla y naturales. Los jardines de infancia deben disponer de un terreno, un jardín,
dividido en dos partes. En una habrá pequeñas parcelas individuales que cada niño cuidará por sí solo como mejor pueda. La otra se destinará al trabajo colectivo, donde se estimule al naciente espíritu colaboración de los pequeños. El mayor mérito de Froebel consiste en no haberse apartado de la actitud de respeto auténtico y religioso por la personalidad infantil, ya que, como saben, un niño no controla sus emociones. Y la manera que ellos demuestran su enojo es el llanto. Desde niño debe ser conocido, reconocido y tratado como miembro necesario y esencial de la humanidad. Por ello, los progenitores, en cuanto que los tienen bajo su cuidado, deben sentirse y reconocerse responsables ante Dios, ante el niño y ante la humanidad. Por lo tanto, el niño desde que aparece en la tierra, desde su nacimiento, debe ser comprendido de acuerdo con su naturaleza. Debe ser tratado con justicia y puesto en libre y pleno ejercicio de su fuerza. Siguiente. Froebel, el juego educativo y los regalos. La serie completa de sus regalos resultó a fin de cuentas constituida de la manera siguiente: una pelota de tela con 6 pelotas menores de los colores del arco iris, una esfera, un cubo y un cilindro de madera de iguales dimensiones básicas, un cubo descomponible en 8 cubos pequeños, un cubo descomponible en 8 ladrillos, un cubo descomponible en 27 cubos chicos y un cubo descomponible en 27 ladrillos. La imagen que pueden apreciar es un cubo descomponible en 8 cubos pequeños. El objetivo de este material es clasificar, diferenciar, contar, ordenar, sumar, restar, multiplicar y la división. Este juego está creado para los niños de 5 a 6 años. Siguiente. El siguiente juego que se puede observar es una esfera, un cubo y un cilindro de madera de iguales dimensiones básicas. El objetivo de este es la manipulación, la observación y comparación. El juego está pensado para niños de 3 a 4 años y el otro juego es una pelota. Son 6 pelotas menores de colores del arco iris y un soporte para hacerlas oscilar. Este juego va del 1 a los 2 años, con la finalidad de que el niño identifique los colores, haga el ejercicio de agarrar, experimentar texturas, golpear, rebotar, mover y lanzar, ya que también es un juego de niños pequeños. La mayor parte de las veces hasta las muerden o incluso se las llevan a la boca. El feliz desenvolvimiento de la actividad jubilosa del niño dependerá del carácter futuro del hombre. Por consiguiente, ni el juego ni ninguna otra actividad educativa debe ser obligatoria. El material siempre se acompañaba de cuadernillos de instrucciones que contenían asimismo versos para cantar en coro. El Instituto de Blankenburg producía otros materiales como cajas con trocitos de mosaico y bastoncillos. Froebel atribuía a sus regalos especiales significado simbólico. Por ejemplo, la esfera representa la conciencia de los contrarios y el cubo la estabilidad del universo. El mismo Froebel y sus colaboradores se dieron a la tentación de organizar colectivamente el juego con mucho orden y acompañado de coros y canciones. No obstante, que los regalos habían sido pensados para uso familiar. La máxima ambición de Froebel fue poder educar no tanto a los niños directamente, sino que también a las madres y jovencitas, ya que para Froebel estas tenían el don
de dar amor y confianza al niño por su instinto maternal. Aclarando que cuando digo regalo, Froebel le denominó así a estos juegos. Siguiente. Buenos días. A mí me corresponde lo que son las preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién fue John Dewey? Fue un polímata florentino en Renacimiento italiano. Fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Fue un físico alemán de origen judío, nacido después de suizo, austriaco y estadounidense, y se le considera el científico más importante, reconocido y popular del siglo XX. La opción B es la respuesta correcta. Según concepto teórico, John Dewey se fundamenta en el niño cuya característica más esencial es la permeabilidad, aprender a partir de opción A, la memoria, opción B, la experiencia, opción C, la intuición. Respuesta correcta, la opción B. ¿Cuál era el concepto de Dewey tenía sobre la escuela? Opción A, era el método de preparación más amplio dentro de la cual se concentraba un nivel de dificultad para poder progresar. Opción B, la preparación del humano para enfrentar un orden preciso de condiciones para su vida cotidiana y así lograr mayor entendimiento. Opción C, se debe organizar como una comunidad donde están concentrados todos los medios más eficaces para hacer el niño partícipe de los bienes heredados, donde la educación se realiza como un proceso de la vida y no como preparación para el porvenir. Opción C, la correcta. ¿Cuál es la línea ordenada que se encuentra en el orden de Montessori? Opción A, material, guía, niño. Opción B, guía, niño, material. Opción C, niño, guía, material, ambiente. Opción C es la correcta. Siguiente. ¿Quién creó la teoría de cognitivismo en la educación? Opción A, María Montessori. Opción B, Friedrich Froebel. Opción C, John Dewey. Opción D, Lev Vygotsky. Opción correcta, la C. ¿Cuál es el objetivo principal del método de Montessori? Opción A, aceptar y jugar con todos los niños sin discriminación. Opción B, que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades dentro de un ambiente estructurado que se le consulte atractivo y motivador. Opción C, el niño deberá enriquecer sus habilidades comunicativas. Opción B es la correcta. Tengan todos muy buenos días. Yo voy a seguir con las preguntas. Número 6. ¿Cuáles son los principios pedagógicos de Friedrich Froebel? Integral A. Paidocentrismo natural. D. Materialismo. Literal C. Desarrollo. El desarrollo mental. La respuesta correcta es literal A. Número 7. ¿Cuál sería una de las características del método Montessori? Literal A. Respeto al ritmo individual de cada niño. Literal B, la educación sistemática. Literal C, prioridad de la educación a los niños que a las niñas. El literal correcto es el A.
siguiente. Gracias. Mm, Número 8. ¿Cuál plantea que el niño aprenda mediante su desarrollo armónico y espontáneo, por lo que requiere de una educación integral, armónica y progresiva en espacios abiertos, cerrados y de transición. Literal B, la preparación del humano para enfrentar la vida cotidiana y así lograr un mayor entendimiento. Literal C, aprendizaje es un proceso activo en el cual el significado se desarrolla sobre la base de la experiencia. Número 9. ¿Qué aportes hizo Froebel? Literal A, el movimiento de la educación. Literal B, a palpar los objetos materiales. Literal C, a desplazar los objetos de la educación. El literal correcto es el C. Número 10. ¿Qué aporte hizo Froebel a la educación? Construyó métodos didácticos para niños. Literal B, conocimientos de nuevos materiales. Y literal C, que es el correcto, creó el primer centro de educación infantil. Gracias por su atención prestada. Esto ha sido toda nuestra presentación. Gracias Muchas por su gracias atención a prestada. ustedes. Bueno, al resto del grupo, quiero hacerle la siguiente pregunta. Y digamos ustedes, ¿qué elementos identifican como importantes de estos tres pedagogos a la educación? Y que si todavía están vigentes estos aportes que hicieron ellos. El jardín infantil sí todavía está vigente y ellos más se centraban en la educación de los niños, en apoyarlos y dejarlos que se desarrollaran a sí mismos. Muchas gracias, Boris. ¿Alguien más? ¿Del grupo? Sus aportaciones vendrían siendo más centradas en los niños. Por ejemplo, María Montessori se centró más un poco más en los niños con discapacidades a la hora de aprender. Y su plan de método fue más sencillo de aprender para dichas discapacidades de cada niño. Muy bien, Henry. ¿Alguien más? ¿Alguien más del grupo? Bueno. Sí, buenas Sí. tardes. Buenas tardes, Este, Jonathan. Para María Montessori, lo más importante era el niño. Bueno, habían tres cosas importantes para ella. El Sí. niño, el guía y el ambiente y el material didáctico. Muy bien. Ella decía de que se le tenía que tomar la importancia al niño, su enfoque al niño, porque para ella decía que no enfocarse en el niño era no enfocarse en el futuro. Entonces, la primera experiencia que María Montessori tuvo fue con los niños abandonados de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Italia, y porque a los niños los trataban de una forma como a los adultos con problemas mentales. Entonces,
María Montessori vio cómo trataban a los niños. Entonces habló con el director de la clínica psiquiátrica y le dijo, ¿por qué tratan a estos niños? ¿Por qué no los educan? Y cuando María Montessori fue ya un médico, ella se ocupó de ellos. Ella fue la que dio la idea de educar para la paz. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. No sé si hay alguien más del grupo. Bueno, vean, y para todo, ¿verdad? Una cosa importante es que cuando surge precisamente el enfoque de la escuela nueva, un cambio importante fue centrar el proceso en el estudiante. Centrar, digamos, todos aquellos elementos que le pudieran facilitar ese proceso. Para ello, también el estudio de la educación infantil también ha sido muy importante y lo sigue siendo, ¿verdad? En que, digamos que en los procesos educativos hay que tomar en cuenta las individualidades. No aprendemos todos de la misma manera. Dependiendo qué capacidades y habilidades se nos van potenciando, en esa medida también hay que hacer todo ese proceso. Y por supuesto que Frowen pensó de que aún para poder entrar a estos procesos educativos había que pensar en el espacio, había que pensar qué elementos debería de tener ese espacio y que también la Montessori lo manifiesta, debiese tener ese ambiente, qué tipo de materiales había que diseñar, qué actividades había que preparar y por supuesto el juego como un elemento metodológico para poder hacer ese trabajo. Y por supuesto que cuando la escuela tradicional no tenía como toda esa idea o toda esa forma, educaba a los niños tal como se preparaban a los adultos. Y eso pues era una situación bastante complicada. En el caso de Dewey, una de las cosas importantes es que decía que había que pensar en el interés de los niños y niñas. Ese interés se traduce y lo manejamos ahorita en la motivación. O sea que la motivación debe ser un elemento por el cual debemos de saber nosotros que mueve, que puede hacer de que muchos aquí no estén motivados porque no les guste la asignatura, pero la verdad es que son adultos y como adultos deben de pensar que una de las exigencias en esta formación es la pedagogía. Entonces posiblemente sus intereses empiecen a despertar, ¿verdad? A despertar y mantener una constante en este proceso. Además de que hay que revisar, hay que leer, hay que tener toda esa parte. Otra de las cosas importantes que planteaba Dewey, y lo dice el grupo, es que la experiencia, ¿verdad? La experiencia previa que se puede tener. Entonces, la experiencia previa es lo que podemos decir todo aquello que nosotros aprendemos del medio. Entonces, cuando se llega a la escuela, no llegamos a cero. Tenemos un conocimiento previo de alguna situación. Y que eso debe ser considerado por el maestro y la maestra para poder iniciar todo ese proceso. Y otra de las cosas importantes es que, según el planteamiento que plantea el grupo de Dewey, es, digamos, la parte de aprender haciendo. Claro, hay una actividad. Entonces, quiere decir que no se debe tener una posición tal como la veíamos en la presentación, ¿verdad? En la última clase, de mantenerlos y que solo deben de escribir, solo deben de poner atención y nada más. Y no hay más. Eso cambió y ha cambiado en el tiempo. Entonces, muchos de esos elementos que se plantearon como escuela nueva todavía están vigentes. Yo creo que eso es lo que nos ocupa en este estudio que estamos haciendo y además de eso, somos producto de toda esa generación, de ese cambio de paradigmas en la parte educativa. Bueno, pues muchas gracias al grupo. Le agradezco aquí al coordinador, a Henry Ricardo,
por haber enrumbado el trabajo del grupo. Jonathan también, gracias por su participación, ya que yo se la interrumpí la vez anterior, pero creo que había que hacer algo más sistemático, más ordenado y que mínimamente hubiese más participación del grupo. Le agradezco al grupo y gracias. Dagoberto está por allí, por favor, que me proyecte. El campus, todos pueden abrir el campus también. Y voy a terminar de plantear algunas ideas sobre la escuela nueva y luego, si nos da tiempo, pues vamos a repasar todavía algunos aportes más de lo que presentó el grupo anterior, el grupo 11 y el grupo 10, ¿verdad? Para puntualizar otros elementos o bien vamos a coincidir en algunos elementos que los grupos ya presentaron. ¿Está por ahí, Dagoberto? Voy. Ok. La primera, y como repito, también ustedes pueden abrir su campus y vamos a centrar la explicación precisamente en esa presentación. Gracias, Dago. Siempre en la primera, después podemos ver los otros. Ya están ahí presentados, ¿va? Si nos queda tiempo. La presentación que estábamos viendo aquel día. Sí, por favor, la primera, y después después pasamos a Celestín. Permíteme, ya les proyecto. Va, está bien, gracias. Y como repito, los demás también pueden abrir el campus y para que puedan llevar a la par la explicación que voy a ir dando y recordando. Bueno, habíamos hablado, creo que estamos en cuál. Ahí está bien. Bueno, entonces decíamos que una de las cosas importantes de la escuela nueva, o sea, estas son como las ideas de todos esos autores que presenta el grupo 10 y el grupo 11, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes es que el desarrollo de la psicología infantil. De hecho, fíjense que Froebel denominó a esa, perdón, no, sí, Froebel fue el kindergarten. El kindergarten como el primer nivel educativo básico en todos los sistemas del mundo. O no se llama así ahora, se llama parvularia, la escuela inicial y parvularia. Puede ser que en otros contextos tenga otro nombre, pero digamos que como el primer nivel de educación básica está la educación inicial y parvularia. Digo inicial porque también para nosotros no es una gran experiencia que hay sobre la inicial, sino que precisamente parvularia. En la inicial está considerada desde 0 hasta a los 3 años. 0 quiere decir que cuando el niño está en el proceso de embarazo, la madre también tiene una orientación y tiene todo un proceso de estimulación para llevar todo ese proceso. Y cuando nace el niño también, ¿verdad? Se le va dando todo eso. Lo que se ha conocido siempre es que el niño está apto para ir a la escuela a los 4 años. Entonces hay que pasar 3 secciones, la de 4, la de 5 y la de 6. Cada uno de ellos pues tiene su programa específico, sus profesores preparados para ese nivel, pero lo que criticábamos era que se usa mucho la pedagogía del garrote, ¿verdad? La pedagogía del garrote quiere decir que amenaza, miedo, que llene 20 planas diarias el niño, eso no puede ser posible, ¿verdad? No sé por qué el Ministerio de Educación centra mucho esa parte de someter a los niños a un sufrimiento, cuando el niño de 4 o 5 años, pues, no tiene, o sea, el niño no comprende que tiene que llenar un cuaderno de esas planas y finalmente quien las hace es el padre de familia. Entonces, esas cosas son contradictorias porque ese método que utilizan más corresponde a la escuela tradicional y no a este enfoque que estamos hablando de la nueva escuela. Entonces, dice, fíjense, la escuela nueva dice que hay que respetar la identidad del niño, hay que respetar sus capacidades, cómo las lleva. Entonces, quiere decir que se sabe de que tiene una condición biológica, psicológica y social que tiene su proceso, pero sucede todo lo contrario, lo someten de una sola vez a esos procesos de mucha tortura, de hacer cosas que a la larga, pues no sabemos por qué. Si digamos que la forma de poder dominar la escritura no solamente es aprender las letras, sino que debe de haber un proceso previo que se llama estimulación temprana y que debe de hacer algunos ejercicios para poderlo hacer.
Bueno, pero entonces eso es una de las cosas que todo el estudio de la educación infantil, por supuesto que está muy desarrollado, hasta estudios neurales, ¿verdad? De cómo el cerebro del niño está en condiciones para poder someterse a estos elementos. Pero hay una cosa de crítica para la escuela nueva, que la escuela dice es una condición elitista. O sea, de que sí sabemos y hemos identificado durante todo el estudio que hemos hecho sobre el desarrollo histórico de la educación, que siempre ha sido inclusiva, no exclusiva. Entonces, dependiendo de la condición económica, social que las familias tienen, pues así le van a dar importancia a la formación y a la educación de sus hijos. Pero si hay problemas de esa naturaleza, pues van quedando excluidos de esa parte. Entonces, si vemos en nuestro entorno, también hay muchos niños y muchas niñas que no van a la escuela. Y no va porque no quiera, sino que sus familias tienen problemas y para ellos resuelven otra condición previa que es más económica para poder seguir adelante con el grupo. Entonces, ustedes pueden pensar, ¿hay algún problema de este niño o niña que no vaya al kinder? Y que sí lo hay, pero que de hecho va a ir a primer grado. Entonces, en primer grado tiene que ir a un proceso de adaptación. Si no ha ido a la parvularia, pues la maestra, el maestro debe tener conocimiento cuál es la condición previa de estos niños para llevarle su proceso. Pero si lo sometemos como si que ya saben todo, porque viene de la parvularia y él no viene de la parvularia, entonces para él sí va a ser bastante complicado poderse adaptar, bien continúa o lo abandona. Chiquito lo abandona o se vuelve todavía más complejo sobre esa parte. Y por supuesto que el papel de la familia, ya lo estoy diciendo, tiene esa responsabilidad porque los niños pequeños todavía son de autocuido, ¿verdad? Niños, niñas, hasta los 15, 18 años son de autocuido y que se necesita que la familia asuma esa responsabilidad. Por supuesto que los hijos también van a asumir, los hijos y las hijas van a tomar esa responsabilidad en lo que les corresponde a ellos sobre esa parte. Lo de la escuela laica también ya había explicado de que hay una separación de lo religioso, o sea, la educación pública no es religiosa. Hay algunos casos que son, digamos, que está combinado la parte religiosa con lo público, ¿verdad? Entonces son las escuelas parroquiales que tienen integrado esas dos partes. Lo otro era de que se caracteriza por el paidocentrismo. Paidocentrismo quiere decir que hay un giro. Todo el proceso educativo va a estar centrado en el niño y la niña, los estudiantes, porque ellos son parte de ese proceso y que ellos tienen que ir como descubriendo esas capacidades mismas y además avanzar en lo que corresponde al programa, a la planificación que se lleva. Y también habíamos dicho el rol del profesor. Y aún quien plantea fuertemente la educación, la nueva escuela, es que el profesor cambia su rol. Ya no es el profesor que recita, ya no es el profesor que dicta, ya no es el profesor que en todo gira en torno a él, ¿verdad? Sino que ahora el profesor cambia. ¿Qué es? Claro, mantiene todo su proceso, pero facilita, media en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva el seguimiento, perdón. Y por supuesto que han habido unos malos entendidos sobre este papel, ¿verdad? O sea que vamos a encontrar profesores que dejan hacer y dejar pasar situaciones y no es eso, cómo se está comprendiendo eso, sino que cómo facilitar todo ese proceso. Entonces, la renovación metodológica. La renovación metodológica es en cuanto a los métodos utilizados para la enseñanza. Y fíjense que estos aportes de Montessori, de Frower y aún también de Dewey, en el sentido de que estamos planteando materiales educativos que tienen una connotación muy llamativa en el sentido de que se combina con la parte del juego y que el espacio educativo que se genera para ellos es adecuado, debe ser adecuado, debe tener todos esos recursos y precisamente que va a facilitar todo ese planteamiento. Entonces,
el tema de la renovación metodológica va encaminado en lo que es la parte de la parvularia, precisamente a utilizar eso, y no digamos en adelante como, digamos, la básica, la educación media, va a ir generando espacios metodológicos, participativos, y que además de eso el estudiante tiene responsabilidad en esa parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si se acuerdan ustedes también los aportes que Rousseau y Pestalozzi ya planteaban precisamente sobre la necesidad de esos cambios, que esto surge a partir del siglo XVII, XVIII, y que, bueno, en el XIX van profundizándose más y perfeccionando más. Y bueno, la siguiente, por favor, Dago. Bueno, eso del respeto al niño y la niña lo hemos confirmado con lo que este grupo ha planteado, ¿verdad? O sea que no es ver de manera igual el aprendizaje de los niños y las niñas. Eso es a partir de sus individualidades, sus características psicológicas que permiten que se vaya orientando, y muchas veces se olvida y tratan a los niños como que fueran masa. Aunque sean niños, demanda de un uso de metodologías muy creativas para poder incidir en su parte de aprendizaje. Pero lo que vemos es que no sucede eso, sino que se tratan a los niños en masa, y que lo que más les preocupa a los profesores y profesoras y al centro educativo, que sepa leer y escribir. Cuando para llegar a eso tiene que llevar un proceso, tiene que utilizarse unas metodologías muy específicas para hacer eso. Y eso pues es pertinente en todos los niveles educativos. La otra es la relación maestro-alumno. Bueno, lo que se trata acá es que en la escuela tradicional hay una relación vertical, ¿verdad? Lineal. En esa relación vertical, el que tiene voz es nada más el profesor. Pero en la nueva escuela se busca que sea horizontal. Horizontal quiere decir que el estudiante tenga un nivel de participación en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pues sí, como cada uno de los que estamos acá ha tenido experiencias educativas, pues puede suceder que eso, pues encontremos a alguien que nos diga cómo hay que llevar la vida, ¿verdad? Pero no es eso, sino que también hay que escuchar, hay que reorientar algunas situaciones de cómo se piensa, cómo se crean, y precisamente la parte de relación maestro-alumno significa que debe ser de respeto, debe ser de comprensión, debe ser de conocimiento y de paciencia, ¿verdad? Porque el tema educativo es de tener capacidades de tolerancia, y si bien es cierto que se debe dedicar a eso, pues debe saber que es un proceso, no es un proceso igual. Otra de las cosas importantes es el tema de practicar un tipo de valores diferentes, como es la cooperación y la solidaridad. Entonces, la escuela nueva procuraba hacer más comunidades educativas o grupos educativos o equipos de trabajo. Fíjense que ustedes han tenido una experiencia de equipo de trabajo, pero en algunos ha habido problemas. ¿Por qué ha habido problemas? Porque hasta estas alturas no se ha comprendido qué es trabajar en grupo, qué es trabajar de manera colaborativa, qué es trabajar de manera solidaria. O sea, tampoco lo solidario no se confunde a que, no dicen nada, pero lo vamos a poner en el trabajo, ¿verdad? Pero está ahí, está haciendo bulto. No, sino que por eso la responsabilidad que han asumido los coordinadores en cada uno de los grupos es una capacidad de poder buscar consenso, de poder organizar mínimamente una información, revisar una información, dar un punto de vista de grupo, ¿verdad? Porque el trabajo es de grupo. Ahora bien, cuando yo les he preguntado, ¿y qué dice el resto de grupos? Los otros miembros. Puede ser que no dice nada porque en un momento se comprometió a leer nada, a aportar nada, ni a preguntar nada, pero está ahí. Entonces, no, ¿por qué sucede eso? A lo mejor porque la experiencia educativa no les ha permitido poder, digamos, entender que el trabajo de grupo busca precisamente esa interacción entre los estudiantes de manera colaborativa. Y si se logra de una manera colaborativa, entonces hay entendimiento, hay una posición, hay un entendimiento. Pero como digo, eso todavía
hay problemas y por algo lo es porque la experiencia educativa no los ha llevado a comprender que debe de darse ese paso para poder haber una situación diferente. Está la experimentación, y ya decía aquí el grupo, ¿verdad? El caso de John Dewey, que planteaba de que hay que situarse en una parte natural, hay que interactuar. Hay un elemento importante de John Dewey que es la parte social. La parte social en el sentido de que él plantea también el tema de la democracia, ¿verdad? La participación. Entonces, el tema de la participación se tiene que fomentar desde la escuela para ver las condiciones que todos tenemos en cuanto a poder opinar, en cuanto a aportar, y además de eso a llegar a consensos. Pero también esa es una de las cosas que ha quedado olvidada. Ha quedado olvidada porque también tiene que ver con la formación de los profesores y profesoras, cuál es el perfil que se le formó y que precisamente no se logra hacer esa parte. Pero sí, ustedes han notado cuando estuvieron en el instituto, en la escuela, que hay espacios participativos. En esos espacios participativos, eso es lo que se busca. Ahora, las experiencias de aula también deben de llevar a tener esa parte de experiencias sobre esa parte. Otra de las cosas es que las ciencias sociales, por supuesto, ¿verdad? El surgimiento de las ciencias sociales ha sido clave y sigue siendo clave precisamente porque hay que estudiar el comportamiento de grupo, hay que estudiar todos aquellos acontecimientos que se dan en la realidad. ¿Y qué es la realidad? Lo que sucede día a día. ¿Y qué es la realidad? Todo aquello que yo veo, que yo percibo y que yo puedo tener una opinión sobre esa situación. Ese elemento también es importante que se retome. Y precisamente fue que estudiamos a Augusto Comte, que es el padre de la sociología, y también estuvimos analizando el grupo Spencer, porque ellos aportaron e integraron esos elementos en esa parte de cómo entender la escuela, cuál es el significado que tiene, cuál es el impacto que va a tener en la sociedad. Las escuelas tienen un impacto en la sociedad, porque además de que vamos a aprender, hay formación de ciudadanía. ¿Y qué es la ciudadanía? Bueno, son los futuros ciudadanos y ciudadanas que van a tener una participación plena en su comunidad, en su país, ¿verdad? ¿Y cuándo sucede eso? Bueno, cuando todos tienen mayoría de edad y tienen DUI, ¿verdad? Y el DUI es su identificación personal. Entonces algunos pueden decir, pero no tengo, sí, pero va a ser. Entonces, en ese sentido, perdón, es que todos estos cambios que se generaron van teniendo un impacto y se ha ido perfeccionando en el tiempo y es lo que tenemos en este momento. La siguiente, por favor. No. Bueno, también ya habíamos hablado de Ovidio de Clori, ¿verdad? Y una de las cosas que quisiera plantear sobre él es sobre, digamos que él planteaba las necesidades del estudiante. ¿Cuáles son esas necesidades de los estudiantes? ¿Son educativas? Bueno, es que pueden haber diversas, ¿verdad? Pero en este caso los vamos a situar en la parte educativa. Y precisamente la parte educativa, esas necesidades educativas, están en el sentido de las potencialidades y capacidades que tiene cada uno de los estudiantes. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo nos damos cuenta? ¿O cómo saber esa situación? Bueno, es que la escuela está organizada de tal manera que nosotros sabemos cuál es el rol, cuál es el papel que desempeña. Y en ese sentido, el diseño de programas va a responder precisamente a esas características, ¿verdad? Además decía que Ovidio que había necesidad de protegerse de la intemperie. La necesidad de protegerse de la intemperie significa que había que tener un espacio, un tiempo, ¿verdad? Y los padres de familia no se desprenden de la educación de sus hijos. Tienen que estar atentos en cubrir necesidades, pero no hacerle las planas. Bueno, quizás ahí se malentiende eso, ¿verdad? Pero ¿cómo convencer al niño de que su papel en la escuela, del cumplimiento de tareas, etcétera?
Otra de las cosas es la renovación metodológica, ya la planteamos, ¿verdad? O sea, la renovación metodológica, la necesidad de cambiar los métodos para la enseñanza. Por eso él planteaba la actividad activa de los alumnos, ¿verdad? La actividad activa de los alumnos es que una actividad es como en un horario de 7 a 12 del día, qué actividades van a estar programadas entre hora y hora, a qué hora se van a hacer recesos, todo ese tipo de cosas responden precisamente en la parte metodológica del centro educativo, del aula, y lo que el profesor y la profesora deben saber para poder hablar todo eso. Habla del interés, que está relacionada con la parte de la motivación, y la individualización. Más bien, aquí quizás aclarar que la parte de la individualización quiere decir las características personales que tiene cada uno de los estudiantes. Y fíjense que bien interesante lo de María Montessori, lo que explicaba el grupo hoy. La María Montessori, bueno, un montón de títulos que tenía, pero al final estaba interesado en el tema educativo de los niños. Entonces ella hizo sus experimentos con niños con retraso mental, ¿verdad? Entonces, porque decía de que todos los niños tenían derecho a educación, y es correcto. Pero, ¿cómo lo hizo ella? Empezó a proponer metodología, a experimentar, a elaborar materiales, pero se dio cuenta que esa metodología también podía ser aplicada a los niños normales, o sea, que no tenían problemas mentales. Y, por supuesto, eso, digamos, fue una cosa muy interesante en el sentido de que esos materiales tenían que responder a poder potenciar saberes en la matemática, en el medio ambiente, en los estudios sociales, el lenguaje, etc. Entonces, la matemática también. En ese sentido, pues, la actividad de los alumnos iba a estar precisamente centrada en esos intereses, y ahí plantea los intereses, pero la individualización y la condición individual que tiene cada uno de los niños para ir avanzando en su aprendizaje. Y simultáneamente la parte de la socialización, ¿verdad? O sea que el niño de su casa va a la escuela, pero la escuela no se va a parecer a su casa, sino que cambia en el sentido de que va a estar con otros niños. ¿Qué significa estar con otros niños? Es establecer, y desde el punto de vista educativo, cómo a través del grupo, el grupo es de autoayuda, de ayuda mutua en el sentido de que conversan, comparten, y también hacen trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que se propone en la parte de la socialización, ¿verdad? Compartir con el otro y experimentar una serie de actividades que están programadas según el nivel educativo. Otra de las cosas es que hay una generalización del contenido. Generalización del contenido quiere decir que se parte de lo más fácil para llegar a lo más difícil, ¿verdad? Entonces, si vemos, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, voy a poner como ejemplo esos dos. En matemáticas se empiezan con conceptos muy fáciles, muy, digamos, según la condición psicológica del niño, en términos de su aprendizaje, cómo va a ir asimilando todos esos conocimientos. No es el hecho de que partimos de lo más difícil a lo más fácil, no, aquí es para arriba, de lo más fácil a lo más difícil. Y en ese sentido no quiere decir que hay en los diferentes niveles educativos, hay dosificación de ese conocimiento o esos saberes. Y dependiendo de la madurez psicológica, social que tiene el niño, así lo va a ir asimilando, ¿verdad? Y por supuesto que esto tiene como más estudio, más entendimiento para que se pueda comprender. Y por eso en psicología y de educación ustedes van a conocer las teorías de aprendizaje que tiene que ver con esta parte de la generalización, cómo ver el tema de la generalización del contenido. Otra de las cosas es la colaboración escuela-familia. La escuela está en una comunidad y que la escuela va a tener una relación con la comunidad a través de los padres de familia. Por eso las escuelas se vuelven como centros de intercambio, de referencia en cuanto a la educación de sus hijos e hijas. Y, por ejemplo, ustedes están en un lugar, en un municipio, y tienen su escuela, su parvularia, su escuela, su instituto.
en un municipio más grande como San Vicente tiene una cantidad de escuelas, una cantidad de institutos, pero ven preferencias ustedes de las familias. Entonces, los centros educativos se vuelven referentes de la comunidad. Ah, dicen, este es muy bueno, este es muy malo, este es muy peligroso. Entonces, esos son como criterios de valoración que se hacen en cuanto a cuál es ese rol, cuál es ese papel que refleja el centro educativo dentro de la institución. Y esa es una parte, ¿verdad?, que está vinculada precisamente en esa colaboración, pero también cuál es el nivel de impacto que el centro educativo puede tener con su comunidad. La siguiente, por favor, Tau. La siguiente, Tau. Aquí está la María, perdón, la María Montessori. Voy a puntualizar algunas cosas, además de lo que ya explicó el grupo. La educación activa y sensorial. Entonces, ¿por qué María Montessori dio mucho interés a los sentidos? ¿Verdad? O sea, de que cuando estamos viendo la parte sensorial, los sentidos, el oído, el gusto, la vista, el tacto, los materiales educativos tenían que estar en esa relación, ¿verdad? Por eso ven ustedes que los materiales deben ser llamativos. El grupo presentó uno, pero hubiese sido bien haber visto algunos con colores y así muy individualizados para que ustedes lo pudieran apreciar, pero ustedes pueden buscar esos materiales educativos y una de las cosas son los colores, las formas, los sonidos que tienen y que eso es lo que llama la atención. Si alguno de ustedes ha experimentado estar a la par de niños chiquitos, ellos, muy chiquitos de meses, se les empieza a estimular. Entonces, una de las cosas es que el niño, sus ojos, él mueve los ojos, le hacemos ruido, le mostramos figuras, le mostramos colores y él siente una alegría al hacer todo eso. Entonces, pero puede hacer que algunos niños no reaccionen. No reaccione al sonido, no reaccione en la vista, hay algún problema, se detecta un problema. Pero sí vemos de que el niño va teniendo esa parte de progreso. Otra que vemos es, por ejemplo, su movimiento. El niño, una de las cosas que tiene que hacer en ese proceso es dar la vuelta. Él está acostado y da la vuelta y levanta la cabeza, ¿verdad? Y empezamos como el niño se le empieza a estimular, que se sienta, mueve sus brazos, mueve sus ojos, mueve la cabeza, mueve los pies, se mueve todo. Y eso es parte de observar. Cuando el niño ya llega a la parvularia, pues el niño no vamos a entrarle que se aprenda 5 planas, no. Al niño hay que estimularlo, hay que prepararlo, su condición de su motricidad fina y gruesa. Entonces, la motricidad no solamente es que haga plana, sino que su motricidad es que tiene que hacer ejercitación de ejercicios muy fácil, ¿verdad? Que empiezan con el punto y eso se llama apresto, ¿verdad? Y bueno, así digamos que la activación sensorial sí es importante porque se empieza a observar, se empieza a ver su atención, ¿verdad? Entonces hay colores que a los niños les llaman la atención. ¿Cuáles son los colores que les llaman la atención? Son los colores fuertes, el rojo, el amarillo, el azul, ¿verdad? Y otros colores. Entonces el niño empieza a activar su interés, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso de la activación de los sentidos se vuelve importante porque se empieza a coordinar así, ojo, mano, ojo, pies, ojo, cuerpo, ojo, mano, cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte de la educación física. ¿Quién habló de la educación física? De la importancia de la educación física. Lo habló Pestalozzi. Pestalozzi hablaba de que era importante que el niño tuviera una preparación en la parte del ejercicio, pero también en la escuela tradicional había muchísimo de eso, pero recuerden ustedes que la cuestión de educación
física era como un ideal. Y solamente eso, no, en esta parte diferente de la escuela nueva tenía que estar combinado y tenía que tener un carácter educativo y dependiendo también de su edad. Entonces, hay una serie de actividades que se plantean pensando en esa coordinación de eso. Y, por ejemplo, en izquierda, derecha, adelante, atrás. Entonces, todos esos conceptos se empiezan a formar en el niño y precisamente eso es lo que es una cuestión de activación en poder manejar nuestro cuerpo y también cómo a través de los sentidos se va adquiriendo una información y se va coordinando de manera integral. Además de eso, hablaba del ideario de la nueva escuela. El ideario de la nueva escuela, precisamente, ya hablamos algunos elementos que el estudiante se vuelve importante, el profesor cambia su rol, cómo deben de ser los contenidos, cuáles deben ser las metodologías, cómo debe de colaborar la familia, etc. Entonces, y sobre todo respetando el desarrollo psicológico, social y biológico de los estudiantes para poder llevar esa diferencia. El método con respecto a la infancia, ¿verdad? O sea, de que todo esto que hemos estado hablando de la Montessori, de Froebel, de Dewey, importante en que deben precisamente respetar ese desarrollo. Y por supuesto, partir desde la educación parvularia. O sea, la educación parvularia tiene su función, tiene sus objetivos claros, que es impartir y preparar a los niños para los siguientes niveles educativos. Pero decíamos también, bueno, dependiendo de la condición económica de la familia, puede hacer que no logre que lo envíe a la parvularia, pero lo incorpora a la escuela. Ahí el cuidado que se tiene que hacer es cómo orientar a estos niños que ya están grandecitos y que no han tenido una parvularia, cómo se les va a llevar en este nuevo proceso. Y bueno, pues, y puede hacer que otros niños por capricho, porque el niño no quiere ir al kinder, pues no vaya, sí, pero le hace un daño, porque el niño sí tiene las posibilidades de ir, pero como el niño no quiere ir, entonces no va. Eso ya es otra cosa, pues que tiene otras explicaciones y que no responden a la anterior, ¿verdad? Que por problemas económicos no lo envían. Entonces aquí viene como lo fundamental, el dibujo, la escritura, la lectura y la aritmética. Es importante llevarlo desde ese nivel, pero no mostrando los números así como tal, ni las letras tal como tal, sino que ya hay metodologías, hay procedimientos específicos que se utilizan para hacer eso. Y bueno, pues hay libretas, hay materiales que llevan al niño cómo es que va llevando todo ese proceso. Y aquí está la actividad sensorial y motriz, lo que le estaba explicando, todo lo que tiene que ver con ojo y movimiento. La atención, la voluntad, y esto es bastante la parte creativa. Y no estamos diciendo que la atención es tenerlo sentado, sino que la atención tiene que estar en torno a una necesidad educativa de carácter psicológico, cómo se trabaja la parte de atención, pero difícilmente lo vamos a tener sentados en este momento, tal como lo que ha sucedido hoy con la pandemia y con la cuestión virtual. Eso ha sido complicadísimo porque no crean ustedes que se ha tenido los mejores resultados porque a los niños no los podemos tener en esta dinámica. Con los niños hay que interactuar y es más, o sea, aún con ustedes en la educación universitaria, pues debe ser presencial, porque están dedicados precisamente a eso, puede ser que algunos no, y la educación virtual pues más es para la gente adulta y para la gente que trabaja. Bueno, y también la parte de la educación moral, que tiene que ver con el tema de normas, el tema de, digamos, moral y de valores que están, digamos, en esta parte de la integración y formación de estos programas en esa parte. Y aparece ahí la parte de la inteligencia, o sea que la parte de la inteligencia como un concepto, cómo llevar el proceso cognitivo de desarrollo mental
¿vea? Y por eso le plantean de inteligencia. Bien, la siguiente, por favor. Aquí está John Dewey, también un poquito más de eso. Entonces él planteaba que la educación tiene una función social, ¿verdad? La función social que él planteaba era el ejercicio de la democracia. ¿Cómo formar en la democracia? La participación. Entonces, la participación, que es un elemento que se incorpora al enfoque de la escuela nueva, al cambiar el papel del profesor y del estudiante. Entonces, el estudiante ya no es receptor de conocimiento, ni tampoco el profesor es impartidor de conocimiento, que va a llenar de mucha información al estudiante. Entonces, la parte social que plantea John Dewey es una cosa muy importante. Además, hablaba sobre la democracia como un proceso permanente de liberación. O sea, de que al establecer esos espacios participativos, se hace un ejercicio de la democracia, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay en las actividades, cuando ya el estudiante tiene que ser parte de ese proceso, está haciendo un ejercicio democrático. No es que así le vamos a enseñar que esto es la democracia, pero en la medida que va creciendo, va entendiendo que la expresión, la comunicación, el intercambio, llegar a acuerdos, llegar a consensos, eso es parte de lo que la escuela debe de enseñar. Y no se trata de callar, ni tomar un papel sumiso, sino como poder hacer valer la opinión, la colaboración, su punto de vista. Eso es importante. Por eso dice, la praxis educativa fundamentada en la razón, ¿verdad? La praxis educativa, la práctica educativa fundamentada en la razón. Como los procesos educativos también debemos de formar pensamiento crítico. Pensamiento crítico quiere decir que se hace a través de ese ejercicio del punto de vista, de cómo yo veo las cosas, yo, ¿verdad? El otro, y de escuchar al otro y de aportar a un proceso. Eso es importante, ¿verdad? De que hay que formar pensamiento crítico. Por lo tanto, los métodos científicos son importantes, por eso hablaba de la experimentación. Es que cuando habla de la experimentación, quiere decir que los estudios deben ser comprobados y deben ser experimentados. En ese sentido de que son experimentados y que son comprobados, es lo que hace que se vaya cambiando esa posición, ¿verdad? Y por supuesto que todos los procesos, todos los saberes son investigados, son experimentados y van surgiendo paradigmas, teorías, etc. Y es eso lo que vamos aprendiendo, es eso lo que reproduce la escuela, pero no solamente reproducir el conocimiento, sino cómo somos capaces nosotros de poder encontrar un sentido y un significado a todo eso que estamos estudiando. Fíjense que estamos estudiando el enfoque de la escuela nueva. Entonces, la escuela nueva quiere decir que hay toda una renovación de teorías pedagógicas, didácticas, de evaluación diferentes para poder trabajar las escuelas, ¿ya? Y que las generaciones también tienen que ir reflejando todos esos cambios que se van generando. Esa es una de las cosas que nosotros experimentamos en esa parte. Entonces yo decía, bueno, sí es importante que estos 90 que están en la clase ahorita comprendan la importancia de cómo surgen los métodos, cómo trabajan las pedagogías, cómo trabajan las metodologías, porque precisamente es esto lo que incorpora un componente o una capacidad profesional que ustedes deben de tener sobre esta parte, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es que se habla de la política y la educación. Es que la educación es un ejercicio político. Pero no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando sobre la capacidad de cómo somos libres, tenemos democracia, tenemos espacios en los cuales nos desarrollamos, tenemos movilidad, tenemos un reconocimiento, tenemos una identificación, etc. Eso es
una parte importante y que además de eso, en la medida que las personas se preparan, conocen y leen, ejercen poder. Y el poder es una cosa que está vinculada con la política, el ejercicio político, ¿verdad? Esa forma de presentarme, de decidir, de tomar decisiones, de participar. Y en ese sentido es que vemos expresado esa parte, no es abstracto. Por lo tanto, dice la misión de la escuela. ¿Qué es la misión de la escuela? Pues la misión de la escuela es preparar ciudadanos pensantes, creativos, para, digamos, garantizar condiciones favorables de desarrollo para una sociedad. Pero ustedes pueden pensar, pero existen problemas. Sí, los que llegan al poder político, si no lo hacen bien, el poder político es para beneficio de una nación, pero cuando el ejercicio político es en beneficio personal del que lo ejerce, deja en detrimento a la población. Al dejarle en detrimento, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que todos necesitan sobrevivir, ¿verdad? Y al buscar esa sobrevivencia se van a dedicar a acciones ilícitas. ¿Qué son las acciones ilícitas? Delinquir, robar, meterse a actividades que no están legalizadas. Eso es lo que sucede. Y por eso es que alguien mencionó acá, y creo que fue Jonathan, que hablaba de la paz. Este grupo habló de la paz, ¿verdad? Eso es bien importante, el tema de la paz, porque la paz no es así, la paz no es un decreto, la paz es un espacio en el cual todos tenemos condiciones de vivir en condiciones dignas, tener acceso a todos los derechos que nos corresponden, pero además de eso, que no haya violencia, porque eso es lo que quería decirle, que al no educar con la paz, con los derechos humanos, se ejerce violencia. Entonces, la violencia también es una forma de manifestación que daña a toda la sociedad. Pero el tema de la violencia la vemos reflejado en todos los niveles de nuestra sociedad salvadoreña, pero no somos los únicos. Hay otros países que también reflejan niveles de violencia estructurales muy, muy elevados y que eso definitivamente afecta a la población, ¿verdad? Por eso es que la misión de la escuela es formar ciudadanos y ciudadanas dignos para que estos son el futuro de una sociedad. Y cuando sean políticos, pues, si se dedican a la política, pues ejerzan su función transparentemente. Bien, ahora, otra cosa, la experiencia de los niños. Ya habíamos, John Dewey hablaba de que la experiencia es importante. O sea, no llegamos en blanco a las escuelas. Muy parvularia será, pero los niños no llegan en blanco. Los niños tienen un conocimiento previo que la familia le ha proporcionado y que eso que ha aprendido con la familia es una forma de cómo él se va desenvolviendo o ella y que en la escuela va a llegarlo a desarrollar más, ¿verdad? Otra de las cosas es los cambios en la distribución del tiempo y la disciplina en el aula. Hay el tema de los cambios de distribución del tiempo y la disciplina del aula, ya estamos hablando de una institucionalización de la escuela. La institucionalización de la escuela pasa de que en los estados crean las instituciones para servir educación. Por lo tanto, el Estado debe prever las escuelas, los profesores, los recursos, los espacios para que ofrezcan esa educación a su población. Por lo tanto, el Estado mismo también piensa en una estructura que va a administrar esta educación. Por eso conocemos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación como el ente encargado de revisar, supervisar, crear, contratar todo el recurso que se necesita para las escuelas. Y dentro de las escuelas, ¿qué se necesitan? Programas educativos, ¿verdad? Ya hablamos de los profesores, programas educativos. Y en estos programas educativos piden que hay que hacer una planificación del tiempo que se va a permanecer en los centros educativos. Y se establece que el tiempo en la educación básica va a ser de 9 a 10 meses, ¿verdad? Oigan, de 9 a 10 meses. Ahí, en esos 10 meses, y cada día se va a tener
una organización para trabajar. Eso se llama planificación didáctica. En esa planificación didáctica se van a establecer que esos 10 meses que tengo, debo de trabajar el programa, tantos contenidos y tantos asignaturas. Pero el día a día me establece que hay jornadas de trabajo. En esa jornada de trabajo, de 8 a 10, un bloque, y de 10 a 12, otro bloque, considerando los recesos. Esa es una forma de cómo se va cambiando la actividad educativa de los estudiantes. Y además de eso, el tiempo. Entonces, el tiempo también nos lleva a acreditar niveles educativos. ¿Y cómo veo esa acreditación? Esa acreditación lo veo a través de las diplomas, los certificados y en bachillerato que dan el título, ¿verdad? Y constancias, y que en esas constancias son notas y que además hay requisitos para cubrir el certificado, el diploma, el título. Entonces, eso es lo que acredita todo eso y por eso es lo que... Pero me voy a referir a la parte de la disciplina en el aula. El tema de la disciplina del aula sí ha sido un tema complicado y seguirá siendo un tema complicado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los comportamientos de los estudiantes en el aula y en el centro educativo. Lo que se refiere específicamente en el aula, la disciplina no es hacer un ejercicio de una disciplina autoritaria. La disciplina tiene que ser un ejercicio democrático. Por lo tanto, el manejo de grupo es importante. Entonces, se puede recurrir a amenaza, a castigo, para mantener la disciplina. Pero allí sí se necesita recordar de que hay diferentes formas de mantener la disciplina. Uno es saber cuáles son las características de sus estudiantes, cuáles son los más adelantados, menos adelantados y los que tienen problemas. A partir de eso, hay que repensar la metodología que se va a utilizar. Hablar con los estudiantes, hacer conciencia con los estudiantes. Aunque sean pequeñitos, pero los niños escuchan y entienden. Según su edad, así se les trata y así se les pide. Pero si les ofrece castigo, pues esta es otra opción, la que más fácil, ¿verdad? La amenaza, el castigo, para que estén quietos. Y eso no es lo que sucede. Pero el tema de la disciplina tiene que ver con normas, tiene que ver con convivencia y tiene que pensarse y ver cuál puede ser la más efectiva. Por ejemplo, pero el trabajo de la docencia, por eso es que es un trabajo muy dedicado, muy intenso y muy creativo. Y además diferente, porque dependiendo de las características de ese grupo, así es como debo de preparar. Así es como yo organizo toda la actividad para que si el niño que es muy inteligente va a terminar rápido la tarea, pues téngale otras 2 preparadas. ¿Va? Si este niño termina las 3 tareas que usted le lleva, pues véalo cómo le ayuda dentro de la clase. ¿Va? Entonces hay que ser, una de las cosas que desarrollamos es la parte de la observación, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuáles son esas características de esos niños, pero a veces el niño más inteligente es el más maltratado. Es el niño que menos comprendido. Cuando este niño se debe reconocer que es muy inteligente, o sea, inteligente me quiero referir que está bien comido, que está bien cuidado, que está bien protegido, y que eso es una garantía para que él vaya muy adelantado. Pero puede ser que los otros niños no sea la condición igual que este, y que a este le cueste, y hay otro que más le cuesta. Y a veces se maltratan ese tipo de niños que más les cuesta. Pero este es un proceso, esta es una de las cosas del tema de la disciplina, ¿verdad? Entonces, el tema disciplinar es un tema de discusión, es un tema permanente y además de conocimiento cuáles pueden ser los mejores para poder llevar a hacer ese trabajo. La siguiente, por favor, ok. Este no lo han estudiado a ustedes, pero también Adolfo Ferriere fue otro que aportó a la nueva escuela. Pero ¿cuáles fueron los puntos importantes de Ferriere? Entonces, él siempre planteó que la escuela debe ser activa. Ya venimos diciendo cómo se define la parte activa. Es el cambio de rol del profesor y estudiante,
cómo debe ser el contenido y además cómo debe estar orientado en las experiencias educativas. Pero sí, él planteaba la psicología del desarrollo. Sí hablamos de la psicología infantil, pero también la psicología del desarrollo es un estudio más completo del desarrollo evolutivo de las personas. Digamos, los niños de 4 a 6 años, de 7 a 13 años, y de luego pues de 14 en adelante, la adolescencia, y luego viene la parte de la adultez. Entonces, esas diferentes etapas son importantes porque están vinculadas a la definición de programas, la aprobación de los diferentes niveles educativos, ¿verdad? Entonces, él planteaba, y esta psicología del desarrollo precisamente es la que hace el estudio para poder decir cuáles son las características psicológicas que se tienen en estas diferentes edades. Y sí lo vamos a revisar un poco en la psicología de la educación, porque hay un apartado que hay que hablar sobre el desarrollo humano en términos psicológicos, cómo se llevan estas diferentes etapas. Entonces ya está él diciendo, y esto era lo que él planteaba, que lo ampliaba hasta a edades más avanzadas. Además, él planteaba la importancia sobre la teoría y la práctica, ¿verdad? O sea, teoría y práctica en el sentido de hacer no solamente el tema encerrado en el aula, sino que también cómo vincularlo al exterior, con la realidad. Eso era lo importante, ¿verdad? Entonces, y lo sigue siendo, ¿verdad? Todavía, como lo que se enseña dentro del aula tiene que estar relacionado precisamente con esa parte de la realidad, o sea, hacer esa vinculación. Y recuerdan ustedes que ya muchos autores estaban planteando esa necesidad. Otra de las cosas es enseñar al niño a aprender, a aprender. Ya este grupo hoy planteaba, por ejemplo, lo que hablaba sobre reaprender o aprender haciendo. Montessori también, si ven ustedes, el niño cuando se activa, él aprende haciendo, no escuchando. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, haciendo, esa es la gran diferencia, de que hay una activación de las diferentes actividades que se van a desarrollar y él tiene participación, ¿verdad? No solamente ser un receptor, y esa es la crítica de la escuela tradicional, que solamente hay una recepción de conocimiento. Lo otro es que facilitar el aprendizaje. Esa es otra cosa importante porque cuando se cambia de rol el profesor no va a transmitir, sino que va a facilitar. ¿Y qué es facilitar? ¿Qué es mediar? Entonces hay que pensar en unas actividades educativas que propicien precisamente eso, ¿verdad? Y ustedes han experimentado algunas, trabajo en grupo, resolución de guías, el laboratorio, donde he llegado a experimentar, una salida de campo, y bueno, pues una serie de actividades que se hacen precisamente, y bueno, el profesor está ahí, él está ahí, ¿verdad? Él va a cada grupo o va a cada estudiante para ver precisamente cómo él está llevando ese trabajo, acompaña, evalúa o valora esa parte de avance que el estudiante está haciendo. Y otra cosa importante es que ante este cambio, pues había que pensar en la formación de los docentes. Eso es importante, porque la formación de docentes debe ser coherente a este nuevo enfoque de la nueva escuela. Pero lamentablemente, algunos programas de formación de formadores como que se da un paso atrás, ¿verdad? Que hay mucha formación en enfoques tradicionales y que eso hace de que este profesor cree que su papel tiene que ser ese mismo en la escuela. Cuando hay diferentes formas, todo lo que hemos estado analizando sobre esto. Y hay una cosa, todavía en educación superior y podemos ver en educación media, van a haber algunos profesionales que se dedican a enseñar matemática, física, biología, etcétera, pero no son profesores, no son profesores. ¿Y qué necesitan estos para que sean profesores? Tener una formación pedagógica y didáctica para que su trabajo lo hagan bien. Y por eso es que se da una serie de problemas
precisamente que ante el desconocimiento, ante la formación de esta área, ellos van a hacer el trabajo como a ellos creen que se lo dieron a ellos, así como aprendieron ellos. Pero no es así. Pero por eso ustedes, ¿verdad? Van a ser profesionales de la enseñanza de idiomas, de francés e inglés, con el dominio de metodologías innovadoras, con un enfoque de pedagogías críticas, de que formen pensamiento crítico, y también que su papel es facilitador, ¿verdad? No domador ni castigador, como lo tiene la escuela tradicional. Entonces, Ferriere decía de que sí hay que darle una buena formación a los maestros y maestras, precisamente en eso. Bueno, decirles, ¿verdad?, que también la facultad y otras universidades forman profesores, pero esos programas de formación de formadoras son del Ministerio de Educación, son del Ministerio de Educación, y ya tienen muchísimos años esos programas, y precisamente había que ver si realmente están con un enfoque diferente o están siendo siempre programas con un enfoque tradicional. Esa es una valoración, ¿verdad?, que se hace precisamente porque puede ser de que algo esté fallando en esa formación y se estén repitiendo episodios que responden más a teorías y enfoques tradicionales de estos profesores que se forman de todos los niveles y las especialidades que existen hasta este momento sobre esos programas que se están dando. Bien, por otra parte dice la realidad medio de aprendizaje. Esa es otra cosa importante, esa combinación de teoría práctica. La realidad medio de aprendizaje. Es que lo natural, que ya lo planteaba Rousseau y Pestalozzi, imagínense desde cuándo, siglo XVII, siglo XVIII, que había que hacer esa conexión con la realidad. Por eso es que entiendo que cada uno de ustedes tiene en este momento una capacidad de tener opinión sobre los acontecimientos, sobre las situaciones que suceden, porque hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces no nos damos cuenta realmente de dónde estamos, qué es lo que está sucediendo sobre esas formas. Y hay maneras de cómo hacerlo, precisamente para poder hacer esa situación o situarnos en esas realidades que se convierten en fuentes de aprendizaje. La siguiente, por favor. Dago. Bueno, está Jean Piaget también, que ya también un grupo lo planteó, y precisamente el aporte de Jean Piaget ya es más del siglo XX, ¿verdad? Porque fíjense que todos estos cambios se generaron 17, 18, 19, 20 y estamos en el 21, ya verán ustedes, ¿verdad? Ya tiene muchísimo, pero este es muy actual, ¿verdad? Y una de las cosas que él planteaba era sobre la educación por la acción, ¿verdad? Estamos hablando la teoría práctica, está reafirmando, pero él planteaba el desarrollo intelectual. Entonces él empezó su aporte van en vía del desarrollo cognitivo. ¿Y qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo es el desarrollo y estudio del cerebro humano. O sea, cómo a través del cerebro se ejercen procesos cognitivos. Cognitivo viene de eso, de la mente. Y él decía de que nuestro cerebro tiene diferentes procesos de formación, ¿verdad? Entonces él planteó los estadios, diferentes estadios en los cuales se va, digamos, experimentando todo ese tipo de cambios. Todo ese tipo de cambios, y fíjense que lo vamos a estudiar en psicología de la educación, porque hay que identificar, ¿verdad?, cómo es que se van dando esos estadios que posibilitan el desarrollo intelectual y moral, ¿verdad? Entonces, el desarrollo intelectual y moral, desde que está en la parte de gestación hasta, digamos, todo nuestro ciclo de vida. Pero nuestro proceso está, digamos, determinado a través de la maduración y la experiencia. O sea que la conducta humana, la conducta nuestra, se puede explicar
cómo a través del comportamiento de los bebés, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de la tercera edad, etcétera, ¿verdad? Es todo un ciclo y que en todo ese ciclo de vida entonces tenemos características y cómo nuestro cerebro también va evolucionando y va adquiriendo. Cuando hablamos de los procesos mentales, por ejemplo, razonar, sintetizar, evaluar, memorizar, la parte emocional, ¿verdad? Toda esa parte responde a eso. Y por eso se plantea como un proceso de maduración. Pero ese proceso de maduración y desarrollo también hay que ver la condición de la persona, que esté bien cuidada, alimentada, todo eso que decíamos de una condición previa para que eso pueda ser base para que podamos explicar y podamos tener plenamente todo ese desarrollo. Entonces, el tema de la maduración y el desarrollo es importante que se conozca porque precisamente eso es lo que tenemos y debemos de saber cada uno de ustedes cómo funcionamos. Por eso es que su teoría cognitiva es muy importante, ¿verdad? Y digamos que él es impulsor, pues ahora como teoría, pues hay otros teóricos en esta misma línea que explican y han profundizado más sobre otros aspectos relacionados con el tema de la inteligencia y que la inteligencia está en relación al funcionamiento del sistema nervioso. O sea, nuestro sistema nervioso, esta estructura, tiene toda una estructura, tiene lóbulos y que esos lóbulos parietal, occipital y frontal tienen una función específica para lo más fundamental, el lenguaje, la matemática, los movimientos, las emociones, etc. Entonces, quiere decir que el sistema nervioso es tan completo y ya hay mucho estudio hoy en día y que esos estudios precisamente son los que nos permiten conocer más cómo funcionamos y cómo también vamos desenvolviendo. Otra de las cosas es que también plantean la personalidad. La personalidad, cuáles son los rasgos, cuáles son las características que nos hacen ser diferentes de unos y otros, ¿verdad? O sea que no podemos decir que usted, Dagoberto, hay otros 5 Dagobertos parecidos. No, por nombre sí, pero cada Dagoberto tiene una personalidad. Podemos encontrar aquí a varios Jonathan, pero Jonathan, nombre, pero sus personalidades, sus características son diferentes. ¿Verdad? Hay una cosa importante en eso y es el tema de la huella digital. Ninguna huella es igual. Todas las huellas son propias de la persona. Por eso es que miren, cuando nos van a registrar, cuando nos van a chequear, ¿verdad? Dicen, y ponga su huella. ¿Y dónde van esas huellas? Pues ahí a identificarlo quién es, ¿verdad? Y bueno, pues es una forma, además de tener el DUI, o un pasaporte, o un DUI, o otro documento, pues tenemos una muy propia, que es la huella digital. Y precisamente eso es sobre el tema de la personalidad y la individualidad. Y bueno, pues hay estudios, hay, digamos, nos presentan diferentes formas de cómo somos, qué características tenemos, y que precisamente eso es lo que nos define. Eso es lo que nos hace ser diferentes, pero puede ser que físicamente tengamos algún parecido con alguien, por supuesto en su familia, pero con otra persona que nada tiene que ver, pero no es que sean exactamente iguales. Otra de las cosas es el tema del desarrollo moral, que también tiene su proceso, desde que está pequeñito la persona hasta que llega adulta, tiene otro, que es la parte ética, la parte moral que la aprendemos y que también tiene responsabilidad la escuela de enseñarla, ¿verdad? Pero como que se ha descuidado un poco últimamente eso. Otro es la condición de la educación. La condición de la educación son las oportunidades, son los medios que nosotros podemos tener para poder aprender. Por supuesto que si hay dolencias, si hay carencias, y principalmente es una responsabilidad de la familia, pues eso va a limitar esa parte que ayuda a ese desarrollo.
Por eso es que es desigual esa parte de oportunidades y desarrollo que podamos tener. Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, porque lo que se ha tratado es completar las ideas de todos estos autores, de todos estos pedagogos, aunque sean filósofos, médicos, lo que sea, pero sí tuvieron un aporte muy interesante, ¿verdad? En cuanto a lo que es la escuela nueva y que mucho de lo que ellos propusieron tiene pertinencia y que todavía siguen vigentes en las teorías actuales educativas. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo quiero decirles que voy a enviar la contraseña a sus correos para que puedan acceder a la segunda prueba o al segundo parcial. Quiero desearles un feliz día y un buen provecho. Gracias, Dagoberto. Gracias, feliz tarde. Igualmente, Boris. Gracias, Feliz tarde, Liz. Feliz Feliz tarde. tarde, Claire. Feliz tarde, buen día. Dale, Buenas tardes. Licenciada, Buenas tardes. Hola. mire, tengo una pregunta. Dime, Melissa. Con respecto a lo del parcial, vamos a leer toda la unidad número 2, ¿verdad? Sí, todo lo que ha sido las exposiciones. Son las exposiciones porque también ahí hay unos documentos, unas carpetas que usted dio anteriormente, pero siempre Sí. de la unidad 2. Sí, también. Es cierto. Entonces Todo lo que es unidad vamos 2. a leer los documentos y todas las exposiciones que hemos tenido desde la 1 hasta la 9 o 10. Hasta la 9. 10 y 11 ya no entran. Ah, ok. Gracias. Kevin, ¿ok? Kevin, Fabricio. Mi grupo tiene una duda que quisiera que respondiera usted. Vaya, No dime, se puede Kevin. salir. Nuestro grupo hace poco ¿cómo les digo? Colocaron el trabajo. Le hace falta un integrante. Nuestro grupo era de 10 integrantes, pero un estudiante ya se retiró de la carrera, entonces no sabemos si nos quedamos solamente con solo 9 integrantes o podemos añadir a alguien más que esté solo. Correcto. Piense que, bueno, ahorita quédense de 9. Si alguien manifiesta un interés en unirse a ustedes, pues me lo hacen saber. Vea. Muchas gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, Kevin. Feliz tarde, licenciado. Cuídese. Gracias, Dagoberto. Usted también. Feliz tarde. Feliz tarde, Liz. Buenas Feliz tardes. tarde, Ludwig. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, Norelvi. Feliz tarde. Feliz tarde, Clarisa.